empecé a hacer memoria de aquellos sueños que yo tenía y me di cuenta que la mayoría se había destrozado. Tenía aspiraciones de generar grandes proyectos empresariales y pasaban los años y no me podía despegar de una cama, del hospital o la casa. Necesitaba ayuda, no podía estar grandes periodos de tiempo en pie, me ponía delante de un computador y no podía conectar bien las ideas. Sentía que realmente ya no era la misma persona. El cáncer destrozó mis sueños. Poco a poco, desde el punto del diagnóstico en adelante, de diferentes formas fui viendo, tuve que ir aceptando que aquellos planes que había estado preparando por bastantes años ya probablemente no iban a poder realizarse de esa forma. Al principio pensé que era una pausa. De hecho, los médicos me dijeron, mira, esto es un periodo bastante preciso de tiempo en el cual vas a estar en tratamiento y después vas a poder volver a hacer tus actividades y demás cosas. Y sí, yo entendía la idea que había detrás de ello y parecía razonable. Pero en mi caso, no es el caso de todos los pacientes oncológicos, pero en mi caso, esos meses se fueron extendiendo a años. Por lo que aquellas cosas que tenía en pausa, poco a poco ya simplemente fueron quedando estancadas. Y al seguir pasando el tiempo de estancadas, pasaron a quedar olvidadas. Al principio no le tomé mucho el peso porque estaba enfocado en el tratamiento, la amenaza de la muerte estaba encima, ver el dolor de mi familia, todo el contexto que se estaba generando, poco me hacía pensar o sentir respecto de mis sueños, de mis planes. Pero pasaba el tiempo y ya estaba algo estabilizado. Empecé una terapia de tratamientos crónicos, es decir, permanente. Entonces parecía como que esto se estaba estabilizando y si bien en ese tiempo no estaba curado, pero sí estaba contenido y estable, una aparente estabilidad. Entonces poco a poco, ¿sí?, comenzó la reflexión de esto que puede parecer cursi, puede parecer idealista o incluso algo poco maduro respecto de los sueños. Empecé a hacer memoria de aquellos sueños que yo tenía y me di cuenta que la mayoría se había destrozado. Tenía aspiraciones de generar grandes proyectos empresariales y pasaban los años y no me podía despegar de una cama, del hospital o la casa. Necesitaba ayuda, no podía estar grandes periodos de tiempo en pie, me ponía delante de un computador y no podía conectar bien las ideas. Sentía que realmente ya no era la misma persona. Entonces fui tomando conciencia de que no, esos sueños estaban muriendo. Y era paradójico. Yo quería vivir, pero en ese vivir parecía que esos sueños no tenían cabida. Era inhóspita esa realidad, era infértil esa tierra para esos sueños. Entonces comenzó un proceso complejo, porque fui consciente que la primera cosa que generaba la muerte de mis sueños era la posibilidad de morir. El simple hecho de saber que podía morir era una barrera para los sueños. Y si bien estaba la enfermedad controlada en una terapia permanente, sentía que en cualquier momento eso podía fallar
y no me podía involucrar en algo si estaba la posibilidad real de morir. Entonces, ese elemento me hacía sentir constantemente que los sueños que yo tenía ya no tenían cabida, ya no había nada más que hacer. Pero pasó el tiempo y el cuerpo también se va deteriorando con los tratamientos. Y llega un día mi doctor de aquel tiempo y me dice: Ramón, mira, por tu tratamiento es probable que no puedas volver a trabajar. Ahí es tanto el daño que tienes en diferentes partes de tu cuerpo que no puedes hacerlo. Tienes problemas de movilidad, tienes problemas de poder estar sentado, de caminar, etcétera, etcétera. Entonces vamos a tramitar tu invalidez. O mejor dicho, te doy los papeles para que tramites tu invalidez. En ese tiempo estaba por cumplir 40 años. Tenía 39 y iba a cumplir 40. Y imagínense, yo a los 30 años más o menos, era una persona que me encantaba nadar, nadaba varios kilómetros a la semana. Y nunca pensé que a los 40 años iba a sostener sobre mis manos un certificado de invalidez. Y que cuando yo le dije al doctor, pero esto es como, se me está acabando la vida, pero inconscientemente me daba cuenta que me refería a la vida laboral, no a la vida en sí biológica. Como no voy a poder volver a trabajar nunca más. ¿Quién me va a contratar así? Más, porque ya mis propios proyectos se cayeron. De hecho, cuando por el cáncer no pude seguir haciendo negocio, no pude hacer empresa, problemas con bancos, problemas con clientes también, de que y yo los entiendo, esos clientes, porque me necesitaban a mí presencialmente y no estaba allí, estaba en un hospital. Entonces, sí, se fueron destruyendo todas esas cosas. Y el hecho de la invalidez colocaba una especie de sentencia, era un yunque que caía sobre mí, el yunque de la imposibilidad. Recuerdo que dentro de todo eso le digo al doctor, ¿qué voy a hacer? Y ahora hago memoria, hoy no sé, parece no haber registro de eso, pero yo en ese tiempo andaba con un bastón, con una muleta, porque tenía una pierna absolutamente inmóvil, dañada por unos tratamientos que generó una necrosis en mi cadera izquierda. Una leve necrosis en la cadera derecha, pero principalmente y muy destructiva en la cadera izquierda. Entonces yo le dije: doctor, apenas puedo caminar y qué pena, espero algún día poder no tener que usar bastón. Y el doctor me dijo: mira, tú deberías estar en silla de ruedas. Por lo que ya el hecho de que andes un bastón, con un bastón solamente, es un tremendo logro. Claro, entonces las perspectivas cambian mucho, más aún en esa realidad de que yo estaba mirando lo que no tenía allí, pero no veía o no me daba cuenta todas las cosas que sí tenía, pero aún así, desde el punto de vista de los sueños, se acababan. No había ni siquiera la posibilidad para tener un sueño, en primer lugar, o mejor dicho, para llevar a cabo un sueño, en primer lugar necesitas estar vivo. Y en segundo lugar necesitas tener la capacidad física de hacerlo. Claro, hay personas que han hecho cosas, grandes logros desde la postración de una cama u otro tipo de invalidez. Pero ha sido un proceso llegar a eso. Previamente hubo el duelo, la pérdida, hubo la confrontación con esa realidad de que es desde otra perspectiva, no de la que yo pensé, porque ya hay incapacidades, ya hay un cambio. Entonces fue un proceso muy fuerte. Y cuando pasaron los años, y hasta hace un poco tiempo atrás, ya curado del cáncer, haciendo algunas rehabilitaciones, pasa algo que me pareció un lujo e incluso sentí culpa de sentirlo, ¿sí? Y es que nuevamente comenzaba a aflorar un brote, una pequeña flor de los sueños. Y fue tremendo eso, porque empecé a ver de que realmente
estaban allí. Estaban allí. Los sueños parecía que habían sido cortados a raíz en este prado de la vida. Pero no, allí estaban. Sí estaban los sueños. Entonces me sentí con más fuerza, me sentía más rehabilitado, ya tuve los primeros informes de curación del cáncer, entonces parece que ya podía empezar a hacer cosas, no simplemente por hacerlas, sino por el hecho de poder llevar a cabo todo lo que quería dentro de mí. Pero surgió una cosa, surgió el miedo, surgió esa pregunta, ¿y realmente puedo hacerlo? ¿Realmente estoy bien para hacerlo? ¿Y no será que esto va a volver pronto? ¿Para qué hacerlo? ¿Para qué sacrificarse? ¿Para qué gastar tiempo, gastar energía en esto? Surge. Y allí me di cuenta que había otro elemento que apaga los sueños cuando uno vive estas crisis de vida. Y es el miedo a volver a empezar. El miedo a volver a creer. Porque has sentido que tu agenda fue tan destruida, has sentido que tu vida fue tan perturbada, transformada completamente, que da miedo volver a hacer algo que nuevamente sea destruido. Da miedo a hacer cosas que después en poco tiempo dejen de hacer. Yo intenté hacer algunas cosas cuando estaba en tratamiento crónico, claro, y después tuve algunas recaídas, tuve después otras complicaciones y tenía que dejar todo allí en pausa. Ustedes no saben, o quizás sí saben, o sí han sentido esa misma frustración, esa misma impotencia de empezar a hacer cosas y después tener que hablar con las mismas personas y decir, ¿sabes qué? Voy a tener que hacer una pausa porque tengo que volver al tratamiento, voy a tener que hacer otro tratamiento, me tienen que hacer una operación. Entonces pareciera que el sueño en ese momento nuevamente cae en remojo o cae en pausa y uno dice, iba a caer al olvido. Pero es parte del proceso, ese miedo, es parte del proceso. Pero pasa algo, y yo creo que es de ahí donde de que uno no va entendiendo, y a medida que va pasando el tiempo, es como que va siendo consciente de esto. Y es que aquellos sueños que se van destruyendo, que van siendo llevados, claro, después surge algo, y uno dice, están surgiendo nuevamente los mismos sueños, están allí, creciendo nuevamente, o sea, no fueron completamente desarraigados, simplemente los podaron, ¿cierto? Pero me di cuenta de algo. Aquellos brotes que comenzaron a surgir no eran los mismos sueños. De hecho, los empezaba a mirar estos nuevos brotes y me eran conocidos. Ya los había visto antes. Y comencé a ver que esos sueños eran sueños muy antiguos y que habían estado allí, siempre, más abajo. Eran sueños de infancia, sueños de adolescencia, sueños de juventud, diferentes tipos de aspiraciones, sentidos de propósito, ideas que si hago memoria siempre lo había querido hacer, siempre, pero que de diferentes formas me había dejado influenciar por crisis que había vivido en ese tiempo, por heridas, traumas, y que había dejado de escuchar, había dejado de atender esos sueños, y había comenzado a escuchar los sueños de otros. Había comenzado a escuchar los miedos de otras personas. Había comenzado a vivir la vida de otras personas. Es que no hagas esto porque no puedes vivir de ello. No te va a dar un sustento. O no hagas esto porque es muy arriesgado. Yo no haría esto. Posiblemente fracasas. Y los sueños que yo tenía, que tengo, pero estaban allí en ese tiempo, parecía que, claro, uno escuchaba y ese miedo era más poderoso que el sueño. O esa
ese riesgo también parecía ser más poderoso que el sueño. Pero ahora, cuando todo había sido destruido, vuelve a crecer algo. Y eso es aquello que siempre había estado y que comienzo a ser consciente, me doy cuenta que es lo que me identifica como persona, más allá de lo que haya estado haciendo por muchos años. Eran cosas que fue un reencuentro finalmente. Eran cosas que me evocaban algo de lo más profundo de mi ser y que al verlas, al identificarlas, al contemplarlas, dije, este soy yo. Esta es la persona que siempre he sido, no otra. Lo otro fue un traje que me puse después. Lo otro fue el escudo a propósito de los traumas, a propósito de las heridas, a propósito de lo que no quería volver a vivir. Pero no era quien era realmente. Eran traumas, eran heridas, era la ropa de otro. Entonces, ¿sabes? Me di cuenta de una cosa. De que uno, en alguna etapa de su vida, generalmente de la madurez, ¿sí?, lo que tiene como sueños terminan siendo implantes. Sueños implantados. Probablemente no a todos les pase, ¿sí? Pero a mí sí me pasó, que estaba viviendo los sueños implantados. Implantados quiere decir que venían de afuera, ¿cierto? Y eran de otras personas, o era la suma de muchas personas, que uno lo toma, le encuentra sentido, encuentra que tiene razón con eso, o quizás sí con esto otro, lo que sea. Pero los escuché, les puse atención y los volví parte. ¿Por qué? Porque en ese tiempo yo sentía tanta fragilidad, vulnerabilidad, o veía el futuro con alegría, pero también con los miedos. A esa edad, en mi caso, había vivido situaciones difíciles, por lo que buscaba certezas. Y la certeza estaba en lo que otras personas me dijeran. Y si alguien me decía, eso no es seguro, internamente lo asimilaba. Eso no es seguro, entonces no lo voy a hacer. No hacía la experiencia, simplemente lo decía. Lo hacía porque me lo habían dicho. Y hacía otras cosas. Entonces fui amputando el sueño. Lo fui restringiendo. Pero después pasaron otras cosas. Había que reemplazar cosas de lo que estaba quedando porque no era viable, no era seguro, no daba estabilidad, no me daba la posibilidad de identificarme con otras personas, sino me volvía una persona extraña. Entonces sacrifiqué mucho de eso. Finalmente ya no era el sueño. Era un implante, era un injerto, era una mezcla de muchas cosas. Cuando tú mezclas un par de cosas, puedes lograr algo muy hermoso. Pero cuando haces una mezcla de cosas que no deben estar unas con otras, pero tú las fuerzas, pasa como es la historia de Frankenstein. Es una mezcla de que en la forma tiene sentido, pero en el fondo es un monstruo. Es un monstruo. Claro, la historia habla de que había generosidad, pero era algo que no era sostenible, no era vivo, no debería estar vivo eso, ¿sí? En nuestra vida pasa que terminamos construyendo verdaderos Frankenstein con nuestros sueños. Son parches, son mezclas de muchas cosas y es un implante. Finalmente es un implante, nada más que eso. Entonces, el cáncer en mi caso, esa crisis tan compleja y terrible, se volvió el elemento que barrió con ese Frankenstein. Barrió con eso, lo sacó. Y ahí empezó a volver a surgir el sueño. El sueño de infancia, de adolescencia. Entonces, claro, por una parte está el hecho de la conciencia de este nuevo sueño, que está allí, ¿cierto? Que está allí y que nunca se había ido. Y muchas veces nos pasa en el proceso de estos terribles, estas crisis catastróficas, que uno se dice, se ha ido, se han ido los sueños. De hecho, yo partí diciendo, el cáncer destruyó mis sueños. Pero ahí la pregunta profunda es, ¿qué sueño destruyó? ¿Realmente eran mis sueños? ¿O eran los sueños implantados? Los sueños
que había forzado y había reformado o reformulado, reconstruido, pero también de forma artificial para conectar otros elementos que a mí me daban seguridad, pero era una ilusión de seguridad, seguridad económica, seguridad social, seguridad intelectual, vanidad, orgullo, etc. Pero ¿qué tanto del sueño original había allí? Muy poco, casi nada. Probablemente las puras raíces, que es que cuando el cáncer cortó, es lo que volvió a aflorar. Entonces me encuentro con esto, que al final habían sueños que se podían implantar, pero en lo profundo estaban los sueños originales, por decirlo así. El sueño innato, aquello que tú no te tienes que forzar para sentirlo, no tienes que lidiar con algo para imaginarlo, está allí, es parte tuya. En lo que si tú le dedicas todo tu tiempo, no es un esfuerzo. Incluso el cansancio se vuelve más bien un tiempo de pausa, pero no está el fastidio, no está esa agonía, esa irritabilidad de decir, ay, que tengo que hacer esto nuevamente. No, por el contrario, lo disfrutas, porque estás conectando ese sueño que tiene el propósito, tiene tu esencia en ello. Es lo que tú dices, es a esto lo que yo debo dedicar mi tiempo, mi fuerza, todo mi ser, mi tiempo acá en la tierra. Entonces, junto con tener la claridad de que los sueños podían ser implantados, pero que en lo profundo estaba mis propios sueños, estaba esa convicción que se conecta de que los sueños siempre están, nunca mueren, siempre están allí, no se pierden, solo que hay un tema de tiempo. Y eso me llevó a conectar con otra cosa, que es la conciencia de que cómo me enfrento hoy yo con esos sueños, cuál es el diálogo, ¿cierto? Yo dije que cuando se destruían los sueños, afloraban esos brotes y yo tuve un reencuentro allí con los sueños. Pero ahora venía una siguiente etapa, es que ya puedo ahora empezar a trabajar en esos sueños nuevamente, pero implica ahora un diálogo, porque ya no soy ese jovencito, ese adolescente sin experiencia, con poca vida vivida, con muchos ideales, muchas también optimismo, poca realidad, qué sé yo. No era la misma persona. Tan simple decir que hay 30 años de diferencia entre ese joven de los sueños y el hoy. Entonces, ¿cómo me relaciono hoy con ese sueño? Y ese proceso es maravilloso. Ese proceso, creo yo, es parte en mi vida de ese reiniciar que yo hablo. Es allí. Porque cuando tú sobrevives a una crisis catastrófica, lo que primero dices es, ¿voy a volver a hacer lo mismo? Probablemente si has podido ser de esas personas que has sido coherente con su sueño y hoy y antes de la crisis estabas haciendo lo que tú siempre habías querido hacer, probablemente no te va a cambiar mucho el foco o el rumbo. Quizás vas a intensificar lo que estás haciendo, porque siempre has estado allí. Pero quienes no tuvimos esa realidad, como es mi caso, en que renunciamos a ese sueño, a ese propósito por años, volver a reencontrarnos con ello es un proceso que es complejo y hermoso a la vez. Complejo porque implica replantearse desde el hoy. Es dejar de hacer cosas. Y ya no es que la crisis catastrófica, el cáncer o lo que haya pasado en tu vida te saca, sino que tú ahora voluntariamente empiezas a eliminar al resto de cosas que no te sirven para tu propósito y para cumplir tus sueños. Sino dejas aquello que solo sirve para ello. Solo lo que sirve para ello. Entonces, eso son herramientas o decisiones que la experiencia te permite, que la madurez te permite. Que tú tengas un sueño significa un rumbo, ¿cierto? Un propósito. Pero no necesariamente implica que tenga que ser en el hoy. A veces son cosas que requieren muchos años. Para algunas
para cumplir algunos sueños se requiere una cantidad de preparación intelectual, física, de habilidades, lo que sea, de muchos años. Un artesano, un pintor, una persona que le gusta trabajar la madera, ebanista, carpintero. Se me pueden ocurrir muchas diferentes oficios o dedicaciones. Requieren años un cirujano. ¿Cuántos años requiere para poder hacer una operación exitosa? Un biólogo, ¿cuánto demora poder distinguir ciertos tipos de especies? Un panadero, poder hacer un pan riquísimo sin tener que estar midiéndolo. Son años. Cada una de las actividades que a uno nos pueden generar un disfrute, un goce, y que en ello otras personas son beneficiadas, hay un sueño en ello y requiere tiempo, no es instantáneo. Entonces, ese reencuentro, ese nuevo diálogo con tus sueños innatos, se vuelve hermoso porque ya hoy tú sientes que ya tienes más herramientas para poder dialogar con ese sueño. Cuando eras muy joven no había tantas herramientas, por lo tanto quedaba en una etapa idealista. Algún día quiero hacer esto, o cómo será, pero te faltaban muchos pasos para llegar ahí, te faltaba camino, ¿cierto? Por lo tanto, esto es como tú ves en una quebrada y tú estás en un borde de un cerro y al frente está otro. Y tú dices, yo quiero llegar allá. Claro, y tú dices que cuando llegue allá voy a hacer muchas cosas, pero aún no llegas. Por lo tanto, queda en un ideal, que es hasta imaginario o ficcional. Bueno, entonces, como cruzar ese puente, hacer ese camino, esa es la forma en que llegas a ese sueño. Entonces, la crisis, la catástrofe, termina realmente siendo una poda de sacar todas aquellas cosas que tú le agregaste al sueño, por miedos, por inseguridades, por vanidad, por orgullo, lo que sea, y volver a eso primario, eso primordial, eso fundamental de tu sueño, y volver a enfocarte en lo que es tu camino. Por lo que la crisis nuevamente tiene esta variante, por decirlo así, muy luminosa, porque es transformadora. Hace el cambio, te ayuda a que se genere un cambio, hace de esto de una crisálida y te vuelve al camino. Finalmente, cuando uno hace la reflexión, se va dando cuenta de que al final no es tiempo perdido. La catástrofe, esa crisis, no es tiempo perdido. Es experiencia ganada. Es otra forma de poder ver el camino y desde allí ser mucho más consciente de lo que tenemos. Cuando somos muy jóvenes, somos tremendamente románticos de ver las cosas. Y me refiero a romántico no necesariamente en el tema amoroso, sino en la forma de ver la vida dentro de ideales, dentro de aspiraciones sin ver más allá, sin ver lo concreto, sin ver cómo se llega a ello. Muchas veces decimos que la madurez nos permite eso, pero suele pasar otra cosa que también es triste, y es que con tanta madurez, o tanta supuesta madurez, caemos en que los sueños se mueren, o los marchitamos, los secamos los sueños, porque decimos, no, hoy me doy cuenta que no era posible. Hoy me doy cuenta que eso, no. Sueños de jóvenes, sueños de niños, sueños de alguien que no sabía. Pero nos pasa otra cosa, y es que se produce una metamorfosis del sueño, ¿sí? Y claro, ya no está quizás ese éxtasis, ese entusiasmo que nos provocaba al principio, y es que pareciera, y es que vemos a nuestro alrededor, que los problemas son más grandes. Las montañas eran más altas, las barreras muchísimo mayores, pero no, es que hemos acallado, vamos acallando, dejamos de escuchar nuestra voz interior, dejamos de escuchar ese sueño
Yo, en mi convicción de la vida, creo que es parte de la trascendencia que está en nosotros. Está allí, no es por casualidad, no es un accidente. Está allí y nos identifica. Es parte del propósito por el cual estamos en esta tierra. Por lo tanto, si está eso, también van a estar las oportunidades. También va a estar la forma de hacerlo. Lo importante es no distraerse. Lo importante es no mirar hacia otro lado y no desesperar. Pero muchas veces pasa, como hay tantas historias, que llega un personaje y va a enfrentar al gigante. Y el gigante lo derrota. Entonces este personaje cae en una frustración, cae en una depresión. Y dice, no, yo no era el llamado a destruir a este gigante. Se va a un lugar, a una cueva, a un lugar de reflexión. Se da por vencido, ¿sí? Aparte de que lo venció el gigante, se da por vencido existencialmente. Y cae ahí en una especie de amargura. Pero ahí aprende, ahí se da cuenta, reflexiona sus errores, en qué se equivocó, conoce a otras personas, conoce a alguien mayor, un viejito con mayor experiencia, o una viejita con mayor experiencia, no sé, y le dice, no, es que fuiste impulsivo, atacaste mal, el gigante tiene mucha fuerza, pero en la noche cuando duerme es débil, lo debiste haber atacado cuando dormía. Entonces, la experiencia le va dando estrategia, le muestra así que no es algo pequeño, ¿sí? Quizás incluso ve que es un gigante mucho más fuerte de lo que pensaba, pero con la experiencia, con el tiempo, también se va dando cuenta de la forma de poder abordarlo y de cómo alcanzar su objetivo, su sueño. Entonces, es así. En la crisis, todo aquello que pensamos que era el sueño real, nos damos cuenta que era el sueño implantado. La suma de los sueños de otras personas dentro de nosotros. Y que hizo eco por mi propia inseguridad. Pero ahí cae, queda nuevamente el sueño nuestro. Y está ese diálogo. Y desde allí me doy cuenta que toda la experiencia que he podido tener no fue una pérdida de tiempo, sino me permitió prepararme para lo que era mi alcance, mi objetivo, de poder llegar a él. Yo soy de una persona que cree en una mirada de providencia y la mirada de la predestinación. Estamos predestinados, pero no desde el punto de vista, como en algunas religiones se habla, desde el punto de vista de hay unos predestinados para estar con Dios y otros que no. Mi visión de la predestinación es que el creadora, el ser, digamos, que nos ha creado, que llamamos Dios, nos hizo con un propósito. Y dentro de nosotros está ese llamado a cumplirlo. Y que el camino tendrá dificultades, pero podemos lograrlo. Podemos lograr ese sueño. Podemos llegar a esa meta. Requiere esperanza, requiere confianza, requiere fe. Sí que requiere fe. Pero ¿sabes qué? Requiere también la confianza de que es un juego que, aunque no entendemos, tiene un resultado favorable. Y dos, no estás solo, no estás sola. Estás rodeado del perfecto amor. Estás rodeado de todo aquello que te permite llegar a esa meta. Lo llamamos Dios, llamamos que Dios está con nosotros. Sí, así es. Pero es mucho más de lo que nosotros conocemos. Tiene que ver con el propio misterio de la vida, que no entendemos. Lo replicamos, decimos, no, el ser humano clonó tal cosa. Claro, pero clonó una célula ya existente, no creó esa célula. No, hemos podido generar mejores transgénicas para diferentes cereales o alimentos. Nuevamente, modifica. El ser humano no tiene la capacidad de crear, lo que hace es modificar. Incluso la construcción, que es algo a lo que me he dedicado por muchos años, yo me doy cuenta. Claro, hay una actividad creativa intelectual respecto del diseño, pero lo concreto, lo que es el hacer tangible, es una reconversión de elementos allí, pero no es de la nada. No se hace de la nada, se hace a partir de otras cosas. Bueno, esa capacidad creadora desde la nada es a lo que llamamos Dios, y que tiene un perfecto amor, un sumo amor hacia nosotros, y que hay un propósito en nuestra vida. ¿Cuál es?
Ahí está el camino. Y es un camino personal. Y la crisis no te lo borra, no lo destruye, no. Te permite verlo realmente como son. Y desde allí, pararte y ver más claramente el camino. Con la experiencia que has ganado, has adquirido nuevas herramientas. Y con esas nuevas herramientas, poder alcanzar ese sueño, esos sueños. Los sueños tampoco son una meta ubicada en un tiempo y un lugar. El sueño también tiene que ver con procesos. Alcanzar un estado de cosas, un estado del ser, un estado del propio. Cuando uno ve a mí me encanta la artesanía, cuando yo veo a un ebanista, a un maestro que trabaja la madera, su trabajo no terminó cuando hizo la primera hermosa mesa o la primera silla hermosa. No, ahí recién comenzó su trabajo. Claro, requirió muchos años poder llegar a ello. Pero después viene todo el proceso de consolidación de ese sueño, de esa aspiración. Lo mismo un compositor, imagínense que dijéramos, no, la meta de él llegar a ser el mejor pianista. Ya, toca la primera vez su obra espectacular y muere. No es una meta final, es una meta a alcanzar y desde allí una meseta que también tendrá su propia siguiente etapa, pero de un estado de ser, un estado del ser al cual uno llega. Y en ese estado del ser uno hace. El pianista, antes de poder ejecutar una música a la perfección, también implica el hecho de que él se ha unido con el piano en su mente, en su ser. Él es una extensión del piano, o el piano es una extensión de sus manos. Ha sucedido todo un proceso, una metamorfosis, ¿sí? Y le ha permitido llegar ahí. Así en cada uno de nosotros, uno se fusiona con su sueño. O el sueño está dentro de uno, pero se fusiona con la acción de él. Y de allí llegamos a una coherencia interior hermosa que nos permite la plenitud. Así que eso es lo que yo quería compartir hoy. Y te dejo esa invitación y ese recuerdo. Recuerda constante, la catástrofe no destruye tus sueños. La catástrofe destruye el sueño implantado. El sueño innato está dentro. Y es ahora el momento de reencontrarte con él y volver a vivirlo. Porque sí, con la catástrofe ahora estás preparado para poder vivirlo. Que esté muy bien. Nos vemos en otra reflexión.